Marie y el fantasma de la economía. Lo juro, si tengo que aguantar otra reunión virtual de la junta directiva que me deja la mente en blanco, voy a tirar mi portátil por la ventana. Pero aquí estoy, Marie Wright, la directora ejecutiva de 54 años de una empresa tecnológica que está al borde del éxito o del desastre, dependiendo de cómo vaya esta reunión. Me aliso el pelo negro, esperando verme arreglada en la cámara, y respiro hondo. Y ahora, me gustaría presentarles a nuestra potencial inversora, Jessica Ward, dijo monótonamente nuestro director financiero. Fue entonces cuando la vi. Cabello rubio, ojos azules que parecían traspasar la pantalla, por un instante, olvidé cómo respirar. No era solo su belleza impactante, había algo familiar en ella, algo que despertó un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo. Jessica comenzó su presentación con voz segura y clara. Buenas tardes a todos. Soy Jessica Ward, representante de Horizon Ventures. Hemos seguido con gran interés el progreso de su empresa. Mientras hablaba, me encontré pendiente de cada palabra. No era solo el contenido, aunque su análisis era brillante, era su presencia, la forma en que captaba la atención, el ligero arqueo de su ceja al enfatizar un punto. Me sentí como un estudiante de primer año de universidad, deslumbrado por la carismática alumna de último año de mi clase de economía. Espera. ¿Estudiante de último año de universidad? ¿Clase de economía? Dios mío, no podía ser. Mi mente iba a 1000 por hora mientras Jessica continuaba con su presentación. Intenté concentrarme en los números, en las proyecciones, pero solo podía pensar en un verano de hace 30 años lleno de caricias robadas y promesas susurradas. Marie, ¿tienes alguna pregunta para la señorita Ward? Volví a la realidad de golpe, dándome cuenta de que todos me miraban con expectación. Sí, por supuesto, logré responder, mientras intentaba formular una pregunta sobre su estrategia de inversión. Jessica respondió con naturalidad, pero juraría haber visto un destello de reconocimiento en sus ojos. La reunión terminó y me sentí aliviado y decepcionado a la vez. Mientras los demás participantes se despedían, Jessica se quedó un rato más. Marie, dijo, con la voz más suave. Ha pasado mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Jessica, yo, no estaba segura de si te acordarías de mí. Ella rió, y su risa me heló la sangre. ¿Cómo podría olvidarlo? Eras la chica brillante que siempre se sentaba en primera fila, cuestionando cada teoría que yo presentaba. Y fuiste tú el ayudante de cátedra que me hizo enamorarme de la economía, entre otras cosas, respondí, sorprendido por mi propia audacia. Un momento de silencio cargado de tensión se produjo entre nosotras. Entonces Jessica sonrió, una mezcla de nostalgia y algo más que no supe definir. Deberíamos ponernos al día como es debido. Quizás un café. Dudé. Tenía una esposa en casa, una vida que había construido a lo largo de décadas, pero la atracción del pasado, de lo que podría haber sido, era muy fuerte. Me gustaría, me oí decir. Al cerrar mi portátil, mi mente era un torbellino. Jessica Ward, mi novia de la universidad, había vuelto a mi vida, y a juzgar por las mariposas en mi estómago, estaba a punto de ponerlo todo patas arriba. Pasé el resto de la tarde aturdida, con los recuerdos aflorando, nuestro primer encuentro en aquella abarrotada aula, las noches estudiando juntas que se convirtieron en algo más, la agridulce despedida cuando se graduó, ambas éramos demasiado jóvenes y teníamos miedo de intentar una relación a distancia. Ahora, aquí estábamos, mujeres exitosas de 50 y tantos años con la oportunidad de reconectar. Pero, ¿qué significaba eso? Y, más importante aún, ¿qué quería yo que significara? Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. El camino seguro y familiar de mi vida actual se extendía ante mí, pero a un lado, había un nuevo camino, emocionante e incierto, que me llevaba de vuelta a un amor que creía haber dejado atrás. Entré en la entrada de mi casa, el coche de mi esposa ya estaba allí. Respiré hondo y salí del coche, sabiendo que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jessica y oía su risa. Mi esposa, Sara, se removía a mi lado, y la culpa me carcomía por dentro. Me levanté de la cama y bajé las escaleras desesperadamente, buscando aire.
En el silencio de mi despacho, llamé a mi mejor amiga, Kendra. A pesar de la hora, contestó al segundo timbrazo. ¿Mari? ¿Qué ocurre? Respiré hondo. ¿Te acuerdas de aquella chica de la universidad de la que te hablé? La que se me escapó. ¿Jessica? ¿La ayudante de cátedra de la que estabas perdidamente enamorado? ¿Qué pasa con ella? Kendra ha vuelto. Se presentó en mi reunión de la junta directiva como posible inversora. Kendra dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea. Menudo recuerdo. ¿Qué te parece? Me dejé caer en la silla, pasándome la mano por el pelo. No lo sé. Emocionada. ¿Aterrada? Quiere que nos veamos para tomar un café, y le dije que sí. Marí, la voz de Kendra era suave pero firme, estás casada con Sara. ¿Te acuerdas de ella? Claro que lo recuerdo. Exclamé, y al instante sentí vergüenza. Lo siento. Es que, volver a ver a Jessica me trajo todos los recuerdos. Todos esos sentimientos que creía haber enterrado. Mientras hablaba, me invadieron los recuerdos, la primera vez que vi a Jessica de pie al frente del aula, con su cabello rubio reflejando la luz del sol, cómo se me aceleraba el corazón cuando se inclinaba sobre mi escritorio para revisar mi trabajo, nuestro primer contacto, oculto entre las estanterías de la biblioteca universitaria, con sabor a café y promesa. Éramos tan jóvenes, murmuré, casi para mí mismo, tan llenos de sueños y planes. Pero cuando ella se graduó, ambos nos acobardamos. Decidimos que la relación a distancia era demasiado difícil. Kendra suspiró. Marí, cariño, eso fue hace 30 años. Desde entonces has construido una vida. Una buena vida. Lo sé, lo sé. Pero cuando vi a Kendra hoy, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ten cuidado, de acuerdo. No hagas nada precipitado. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, absorta en mis pensamientos. A la mañana siguiente, estaba hecha un manojo de nervios. Sara lo notó, por supuesto, siempre lo hacía. ¿Todo bien, cariño? Preguntó durante el desayuno, con el ceño fruncido por la preocupación. Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa. Hoy tengo una reunión importante. Un posible nuevo inversor. No era mentira, en realidad, pero lo parecía. El día transcurría lentamente, cada minuto parecía eterno. Finalmente, mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. ¿Seguimos con la idea del café? A las 4 en Sunset Brew. Mis dedos se cernían sobre las teclas. Esta era mi oportunidad de dar marcha atrás, de seguir por el camino seguro y conocido. Pero en vez de eso, me encontré escribiendo, nos vemos allí. La cafetería estaba llena cuando llegué, y allí estaba ella, sentada junto a la ventana, aún más hermosa de lo que recordaba. Jessica se levantó al verme acercarme, y por un instante, nos quedamos mirándonos fijamente. Marí, susurró, abrazándome. Olía a sándalo y a algo que la hacía única. Me dejé llevar por su abrazo por un instante antes de separarme. Jessica. Es un placer verte. Nos sentamos, pedimos nuestros cafés y, durante un rato, nos pusimos al día sobre temas superficiales, su exitosa carrera en el capital de riesgo, mi ascenso en el mundo de la tecnología. Pero había una tensión subyacente, una tensión que ambos sentíamos pero que ninguno reconocía. Finalmente, Jessica se inclinó hacia adelante, con sus ojos azules intensos. He pensado en ti, ¿sabes? A lo largo de los años. Me he preguntado qué habría pasado si hubiéramos sido lo suficientemente valientes como para intentarlo. Mi corazón latía con fuerza. Yo también he pensado en ti, admití, más de lo que debería. Jessica extendió la mano por encima de la mesa y sus dedos rozaron los míos. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo al contacto. No estoy aquí solo por negocios, Marí, dijo en voz baja. Estoy aquí porque nunca te superé. Y espero no ser la única. Me quedé mirando nuestras manos, tan cerca de entrelazarse. Todo lo que había construido, todo lo que creía desear, parecía estar en juego. Jessica, yo. Tragué saliva con dificultad. Estoy casada.
Ella sintió, pero no retiró la mano. Lo sé. Yo también tengo pareja. Pero Marie, ¿no crees que nos debemos a nosotras mismas explorar esto? Para ver si lo que teníamos era real. La miré a los ojos, vi la misma mezcla de esperanza y miedo que yo sentía, y en ese momento lo supe, pasara lo que pasara después, mi vida nunca volvería a ser la misma. Al salir del café, el sol poniente pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Jessica se giró hacia mí, con el pelo resplandeciendo como un halo. Piénsalo bien, de acuerdo. No tenemos que precipitarnos. Pero no estoy dispuesta a dejarte ir otra vez sin luchar. Se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi mejilla con un toque nada inocente. Mientras la veía alejarse, toqué el lugar donde sus labios habían estado, sintiendo un cosquilleo en la piel. Tenía que tomar una decisión, y sin importar cuál eligiera, alguien iba a salir lastimado. Los días posteriores a mi cita para tomar café con Jessica fueron un torbellino de emociones encontradas. Me volqué en el trabajo, con la esperanza de acallar la voz insistente en mi cabeza que no dejaba de repetir nuestra conversación. Pero cada vez que mi teléfono vibraba con un nuevo mensaje suyo, mi corazón daba un vuelco. Estábamos organizando una serie de reuniones para hablar de la posible inversión, y cada interacción estaba cargada de una tensión latente. En una larga cadena de correos electrónicos sobre proyecciones financieras, Jessica soltó una frase que me dejó sin aliento: ¿recuerdas aquel problema económico que nos pasó toda la noche resolviendo? Esto me recuerda a eso, aunque sin las distracciones, claro. Casi podía ver su sonrisa pícara mientras lo leía, recordando cómo aquella noche en vela había terminado con nosotras enredadas entre las sábanas de su habitación, con los libros olvidados en el suelo. Sara notó mi distracción, por supuesto. Una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, me acorraló. Marie, ¿qué ocurre? Últimamente has estado muy ausente. Me quedé paralizada, la culpa me invadió. Es solo estrés laboral, mentí, odiándome por ello. Este nuevo acuerdo con el inversor es complicado. Los ojos de Sara se entrecerraron. Eso es todo. Por un instante, pensé en contárselo todo, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. En vez de eso, asentí y le di un rápido toque. Siento haber estado distante. Intentaré mejorar. Pero con el paso de los días, mejorar se volvía cada vez más difícil. Jessica y yo tuvimos nuestra primera reunión de negocios presencial, y la química entre nosotras era innegable. Mientras revisábamos hojas de cálculo y análisis de mercado, nuestras manos se rozaban, provocando una intensa sensación. En un momento dado, se inclinó para señalar una figura y percibí el aroma de su perfume. Me costó un gran esfuerzo no girarme y tocarla allí mismo. Después de la reunión, mientras recogíamos nuestras cosas, Jessica hizo una pausa. Marie, dijo en voz baja, sé que esto es complicado, pero no puedo dejar de pensar en ti. Levanté la vista y me encontré con su intensa mirada azul. Jess, yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. Se acercó un poco más y posó la mano sobre mi brazo. Entonces, tal vez deberíamos dejar de luchar contra ello. Por un instante, me permití imaginarlo, dejarme llevar por esos sentimientos, revivir la pasión que compartimos en nuestra juventud. Pero entonces, la realidad volvió a golpear con fuerza. No podemos, dije, con la voz apenas audible. Ambos tenemos compromisos. Vidas que hemos construido. La mano de Jessica se apretó sobre mi brazo. Pero esas vidas nos hacen felices. Realmente felices. No supe qué responder. Se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi mejilla peligrosamente cerca de la comisura de mi boca. Piénsalo, murmuró antes de recoger sus cosas y dejarme a solas con mis pensamientos convulsos. Esa noche, di vueltas en la cama, incapaz de dormir. La respiración pausada de Sara a mi lado me parecía una acusación. Cuando por fin me quedé dormida, soñé con Jessica, con momentos robados en las aulas y noches apasionadas en su pequeño apartamento. Desperté más confundida que nunca. Mientras me preparaba para ir a trabajar, me vi reflejada en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía dividida, conflictuada. ¿De verdad quería ser así? Los días siguientes transcurrieron entre la evasión y la atracción. Jessica y yo tuvimos más reuniones,
cada una prueba para mi determinación. Nos sentábamos uno frente al otro en mi oficina, discutiendo estrategias de mercado y términos de inversión, mientras una sutil atracción mutua latía entre nosotros. Durante una sesión de estrategia nocturna, mientras estábamos concentrados frente a mi computadora, nuestras manos se rozaron cuando ambos extendíamos la mano hacia el ratón. Ninguno de los dos se apartó. Lentamente, me giré para mirarla y encontré su rostro a centímetros del mío. Marie, susurró, bajando la mirada hacia mis labios. En ese instante, todas mis reservas se desvanecieron. Me incliné, acortando la distancia entre nosotros. Nuestros labios se unieron en un roce gestado durante 30 años, suave al principio, luego con creciente intensidad a medida que décadas de anhelo reprimido se desbordaban. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, la realidad nos golpeó con fuerza. Retrocedí tambaleándome, llevándome la mano a la boca. ¡Ay, Dios mío!, susurré. ¿Qué hemos hecho? Jessica intentó alcanzarme, pero levanté una mano para detenerla. No podemos. Esto fue un error. El dolor se reflejó en su rostro, rápidamente reemplazado por la determinación. ¿En serio? ¿Puedes decirme honestamente que no sentiste nada? No pude. Ese contacto había despertado algo en mí que creía muerto hacía mucho tiempo, pero también había destrozado el delicado equilibrio de mi vida. Necesito tiempo, dije con voz temblorosa. Para pensar. Para aclarar las cosas. Jessica asintió, recogiendo sus cosas. En la puerta, se detuvo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Marie, no voy a renunciar a lo nuestro. No otra vez. Cuando la puerta se cerró tras ella, me dejé caer en la silla, con la cabeza entre las manos. El sabor de sus labios aún permanecía en los míos, un recordatorio de lo que había hecho y de lo que deseaba desesperadamente volver a hacer. Había cruzado un límite, y ya no había vuelta atrás. Tenía que afrontar las consecuencias de mis actos y decidir, de una vez por todas, qué y a quién quería de verdad. Los días posteriores a aquel contacto fueron una tortura indescriptible. Me refugié en el trabajo, con la esperanza de ahogar el recuerdo constante de los labios de Jessica sobre los míos, la sensación de su cuerpo pegado al mío. Pero cada hoja de cálculo, cada correo electrónico, cada maldita taza de café me la recordaba. Sara se dio cuenta, por supuesto. ¿Cómo no iba a hacerlo? Yo estaba distraída, nerviosa, evitando el contacto visual. Una noche, mientras estaba sentada al borde de la cama mirando fijamente a la pared, finalmente me confrontó. Marie, dijo con voz suave pero firme, ¿qué ocurre? Y no me digas que es solo estrés laboral. Te conozco mejor que eso. Me giré para mirarla, a esa mujer con la que había compartido mi vida durante más de 2 décadas. La culpa me golpeó como un puñetazo. Sara, ¿yo? Pero las palabras no me salían. ¿Cómo podía decirle que había tocado a otra mujer? ¿Qué estaba teniendo sentimientos que creía enterrados hacía mucho tiempo? Los ojos de Sara se entrecerraron. ¿Es ella, verdad? La inversora. Jessica. Me quedé paralizada, con la sorpresa reflejada en mi rostro. ¿Cómo lo hiciste? No estoy ciega, Marie, dijo Sara con un dejo de amargura en la voz. He visto cómo miras el teléfono cuando te escribe. Cómo llegas a casa distraída después de las reuniones con ella. Hizo una pausa, respirando hondo. ¿Me estás engañando? No. Dije rápidamente, y luego vacilé. Quiero decir, no físicamente. Pero emocionalmente, terminó Sara por mí, con la voz apenas audible. Asentí con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Lo siento, Sara. Nunca quise que esto sucediera. Ella es alguien de mi pasado. Mi primer amor. Y volver a verla me hizo recordar todo. Entonces, dijo Sara con voz inexpresiva. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, con el peso de mi confesión flotando entre nosotras. Finalmente, Sara habló, ¿la amas? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Amaba a Jessica. La pasión estaba ahí, sin duda, la química era innegable. ¿Pero amor? Yo, no lo sé, admití.
Todo está muy confuso ahora mismo. Sara se puso de pie, con el rostro reflejando dolor e ira. Pues tú decides, Marie. Porque no voy a ser la segunda opción en mi propio matrimonio. Salió de la habitación y oí el portazo de la puerta de invitados. Pasé la noche en el sofá, dando vueltas en la cama, con la mente llena de emociones encontradas. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma por primera vez en años. No podía enfrentarme a Jessica, no con el desastre que había hecho con mi vida personal. Pero claro, me envió un mensaje: te eché de menos hoy en la oficina. ¿Todo bien? Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar sobre el botón de respuesta. ¿Qué podía decir? ¿Qué le había confesado a mi esposa nuestra aventura amorosa? ¿Que mi matrimonio se estaba desmoronando por su culpa? Al final, simplemente escribí: necesito tiempo. Hablamos luego. Su respuesta fue rápida: lo entiendo. Estoy aquí cuando estés listo. El resto del día transcurrió como en una neblina. Sara y yo nos movíamos nerviosamente, la tensión era palpable. Al anochecer, no pude más. Necesitaba salir, despejarme. Me encontré conduciendo hacia el parque donde Jessica y yo solíamos estudiar en la universidad. Mientras estaba sentada en un banco, contemplando cómo la puesta de sol teñía el cielo de rosa y dorado, oí una voz familiar. Tenía la sensación de que podría encontrarte aquí. Levanté la vista y vi a Jessica de pie allí, con su cabello rubio resplandeciendo bajo la luz menguante. Mi corazón dio ese vuelco familiar que siempre sentía en su presencia. ¿Cómo lo supiste? Le pregunté mientras se sentaba a mi lado. Sonrió, con un dejo de tristeza en los ojos. Hay cosas que nunca se olvidan. Nos quedamos en silencio un rato, con el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotras. Finalmente, Jessica se volvió hacia mí. Marie, necesito saberlo. ¿Qué quieres? Porque si no estás totalmente comprometida, yo también necesito saberlo. La miré fijamente, a la mujer que había sido mi primer amor, que había reaparecido en mi vida y lo había puesto todo patas arriba. Y entonces pensé en Sara, firme y leal, que había estado a mi lado durante años. No lo sé, Jess, dije con sinceridad. Me importas. Dios, me importas tanto que me asusta. Pero tengo una vida. Una esposa que... ¿Con quién no estás contenta? Interrumpió Jessica en voz baja. ¿Tenía razón? ¿Había sido infeliz sin siquiera darme cuenta? La idea me aterrorizaba. Necesito más tiempo, dije finalmente, para aclarar las cosas. Para asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta por las razones correctas. Jessica asintió y su mano encontró la mía en el banco. El contacto me produjo una oleada de sensaciones. Lo entiendo, pero Marie, no tardes mucho. La vida es demasiado corta para, quizás. Se inclinó, me acarició suavemente la mejilla y luego se levantó para marcharse. Mientras la veía alejarse, recortada contra el sol poniente, me sentí dividida. Por un lado, estaba la vida segura y familiar que había construido con Sara, por el otro, la emocionante incertidumbre con Jessica. Ambas ocupaban un lugar especial en mi corazón, y sabía que, eligiera lo que eligiera, alguien saldría lastimado. Al caer la noche, permanecí sentada en aquel banco, absorta en mis pensamientos. La decisión que tenía ante mí no se trataba solo de amor, se trataba de quién quería ser, qué tipo de vida quería vivir. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, comprendí que lo más difícil de este camino aún estaba por llegar. Porque ahora tenía que enfrentarme a la verdad, no solo con Sara y Jessica, sino conmigo misma. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Tenía el valor suficiente para ir tras ello? Pasé la semana siguiente sumida en una especie de confusión, realizando mi rutina diaria por inercia mientras mi mente lidiaba con la imposible decisión que tenía ante mí. Sara y yo manteníamos una fría cortesía, y el problema evidente se hacía cada día más patente. Jessica, fiel a su palabra, me dio espacio, pero su ausencia se sentía como un dolor físico. Todo llegó a su punto álgido un martes por la noche lluvioso. Estaba trabajando hasta tarde, sepultado entre hojas de cálculo, cuando Sara irrumpió en mi despacho, con los ojos echando chispas. Ya no puedo más, Marie, dijo con voz temblorosa.
Este limbo. Me está matando. Levanté la vista, sobresaltada. Sara, yo. No, me interrumpió. He sido paciente. Te he dado tiempo. Pero necesito saber, ¿se acabó este matrimonio? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, pesada y definitiva. Abrí la boca, la cerré de nuevo, sin poder articular palabra. El rostro de Sara se contrajo. Tu silencio lo dice todo, ¿verdad? No es tan sencillo, protesté débilmente. No es así, replicó Sara. Estás enamorado de ella, ¿verdad? De esta. Jessica. Me estremecí al oír el nombre. Yo, sí, siento algo por ella. Pero Sara, hemos construido una vida juntos. 23 años. Eso significa algo. En serio. La voz de Sara sonaba amarga. Porque desde mi punto de vista, parece que estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por una aventura universitaria. Sus palabras me dolieron, pero no podía negar la verdad que contenían. ¿Acaso no era eso precisamente lo que estaba considerando? Nunca quise hacerte daño, dije en voz baja. Sara soltó una risa áspera y sin humor. Bueno, enhorabuena. Fracasaste estrepitosamente. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Me quedaré un tiempo con mi hermana. Creo que ambas necesitamos espacio para decidir qué queremos. Cuando la puerta principal se cerró de golpe tras ella, me quedé en silencio, atónita. ¿Era este el final? ¿El fin de mi matrimonio? No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, mirando al vacío, pero al final, me encontré buscando mi teléfono y marcando un número que ya me sabía de memoria. Jessica contestó al segundo timbrazo. ¿Mari? ¿Todo bien? Su voz, cálida y preocupada, me conmovió profundamente. Sin darme cuenta, rompí a llorar desconsoladamente, contándole todo, la confrontación con Sara, su partida, la decisión imposible que tenía que tomar. Oh, Mari, susurró Jessica. Lo siento muchísimo. Todo esto es culpa mía. No, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. No es así. Estos sentimientos, siempre han estado ahí, latentes. Tú solo los has sacado a la luz. Hubo una pausa, y luego Jessica volvió a hablar con voz suave. ¿Quieres que vaya a tu casa? Dudé. Tenerla aquí, en la casa que compartía con Sara, me parecía mal. Pero la idea de afrontar esta noche sola era insoportable. Sí, susurré. 30 minutos después, abrí la puerta y me encontré con Jessica, con el pelo húmedo por la lluvia y los ojos azules llenos de preocupación. Sin decir palabra, me abrazó y me dejé llevar por su abrazo. Terminamos en el sofá, con una botella de vino entre nosotras, hablando durante horas sobre el pasado, sobre nuestros sentimientos, sobre el desastre que habíamos hecho de nuestras vidas. Rompí con Stephanie, admitió Jessica, removiendo el vino en su copa. La semana pasada. No podía seguir engañándola cuando mi corazón estaba en otra parte. La miré fijamente. Incluso con el rímel corrido bajo los ojos y el pelo revuelto por haberse pasado las manos por él, era hermosa. Y comprendí, con una claridad a la vez emocionante y aterradora, que estaba enamorado de ella. Jess, dije, con la voz apenas audible. Creo que estoy enamorado de ti. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de alegría y temor se reflejó en su rostro. Mari, ¿estás segura? Es decir, con todo lo que ha pasado. Dejé mi copa de vino y tomé sus manos entre las mías. Estoy segura. He estado luchando contra esto durante semanas, pero ya no puedo más. Te amo, Jessica. Creo que siempre te he amado. Dejó escapar un suspiro tembloroso, con lágrimas asomando en sus ojos. Yo también te amo. Dios mío, Mari, te amo muchísimo. Y entonces nos tocamos, desesperadamente, apasionadamente. Años de anhelo reprimido se desbordaron mientras nos aferrábamos el uno al otro. Nos despojamos de la ropa, nuestras manos exploraron territorios familiares pero a la vez nuevos. Hicimos el amor allí mismo, en el sofá, con la lluvia repiqueteando contra las ventanas como banda sonora de nuestro reencuentro.
Después, mientras yacíamos enredados, la realidad de lo que habíamos hecho empezó a calar hondo. Le había sido infiel a mi esposa. Había echado por tierra un matrimonio de décadas por la posibilidad de reavivar el amor. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con voz débil en la oscuridad. Jessica se incorporó apoyándose en un codo, mirándome. Eso depende de ti, Marie. Estoy totalmente de acuerdo si tú lo estás. Pero sé que no es una situación sencilla. Tenía razón, nada de esto era sencillo. Tenía un matrimonio que terminar oficialmente, una vida que desenredar. Habría juicios de amigos y familiares, y complicaciones en el trabajo debido a nuestra relación profesional. Pero al mirar a Jessica, con su cabello rubio cayendo alrededor de su rostro como un halo, supe que, sin importar los desafíos que se presentaran, valía la pena enfrentarlos y eso significaba estar con ella. Estoy totalmente dentro, dije, atrayéndola hacia mí para tocarla de nuevo. A medida que la noche se cernía sobre nosotros, sentí una mezcla de emociones, culpa por haber lastimado a Sara, miedo al futuro incierto. Pero, por encima de todo, me invadió una sensación de certeza. Por primera vez en años, quizás décadas, me sentí verdaderamente, completamente vivo. El camino que teníamos por delante no sería fácil, pero con Jessica a mi lado, estaba listo para afrontar lo que viniera. La mañana después de mi noche con Jessica amaneció con una extraña mezcla de euforia y temor. Mientras la observaba dormir, con su cabello rubio extendido sobre mi almohada, sentí una oleada de amor tan intensa que casi me dolía. Pero entonces la realidad me golpeó de lleno y recordé el desastre que había hecho con mi vida. Me levanté de la cama con cuidado para no despertarla y me dirigí a la cocina. Justo cuando encendía la cafetera, mi teléfono vibró. Era Sara. Tenemos que hablar. Estaré en casa al mediodía. Sentí un nudo en el estómago. Este era el momento. La hora de la verdad. Cuando Jessica entró en la cocina, rodeándome con sus brazos por detrás, me tensé involuntariamente. ¿Qué ocurre?, preguntó, con la voz aún ronca por el sueño. Me giré en sus brazos, mostrándole el mensaje. Sara vuelve a casa. Vamos a hablar. El rostro de Jessica se ensombreció. Oh. ¿Quieres que me vaya? Una parte de mí sí lo creía, sería más fácil enfrentarme a Sara sola. Pero otra parte, mucho más grande, no soportaba la idea de que Jessica saliera por esa puerta. No, dije con firmeza. Quédate. Por favor. Te necesito. Acariciándome suavemente la frente. Estoy aquí. Lo que necesites. Las horas hasta el mediodía transcurrieron lentamente. Jessica y yo estábamos sentadas en el sofá, con las manos entrelazadas, casi sin hablar. El peso de lo que estaba por venir flotaba en el aire. Cuando se abrió la puerta principal, sentí que Jessica me apretaba la mano una vez antes de soltarla. Sara entró con el rostro impasible, una máscara de compostura que se resquebrajó en cuanto vio a Jessica. Ya veo, dijo con voz gélida. Supongo que no debería sorprenderme. Me quedé de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Sara, yo. Déjalo ya, Marie, me interrumpió. Creo que ya lo entiendo. Jessica también se puso de pie, con el rostro pálido. ¿Debería irme?, murmuró. No, dijo Sara, sorprendiéndonos a ambos. Quédense. Si vamos a hacer esto, hagámoslo abiertamente. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. El dolor y la ira de Sara se desbordaron, años de sospechas y dudas finalmente se confirmaron. Intenté explicarme, disculparme, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí misma. Nunca quise que esto sucediera, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sara, tienes que creer que te amé. Todavía te amo, en cierto modo. Pero no lo suficiente, dijo Sara en voz baja. No como tú la amas. No podía negarlo. La verdad flotaba en el aire entre nosotros, innegable e irreversible. Haré que mi abogado redacte los papeles del divorcio, dijo Sara finalmente, con la voz desprovista de emoción. Espero que sean muy felices juntos. Cuando se dio la vuelta para marcharse, grité, Sara, espera. Pero la puerta se cerró tras ella con un último clic, y así,
mi matrimonio de 23 años llegó a su fin. Me desplomé en el sofá, sollozando desconsoladamente. Jessica me abrazó, murmurando palabras tranquilizadoras, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. Era su sueño hecho realidad, pero ¿a qué precio? Las siguientes semanas transcurrieron entre abogados, papeleo y conversaciones incómodas. La noticia de nuestra separación se extendió rápidamente entre nuestros amigos. Algunos nos apoyaron, otros nos juzgaron. Mi relación con Jessica se convirtió en tema de chismes en la oficina, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener una relación profesional. Un día particularmente difícil, después de una reunión en la que prácticamente podía sentir la desaprobación que emanaba de los miembros de la Junta, me retiré a mi oficina, conteniendo las lágrimas. Jessica me encontró allí, mirando fijamente por la ventana con la mirada perdida. «Hola», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «Un día difícil». Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Ella cruzó la habitación y me rodeó con sus brazos por detrás. «Lo siento», susurró. «Todo esto es culpa mía. Si no hubiera vuelto a tu vida». Me giré entre sus brazos, silenciándola con un toque. «No», dije con firmeza. «No te disculpes por nosotros». «Sí, es difícil. Sí, la gente nos juzga. Pero Jess, estar contigo, vale la pena. Tú lo vales». Sus ojos azules se llenaron de lágrimas. «Te amo, Mari. Muchísimo». «Yo también te quiero», respondí, apoyando mi frente contra la suya. Mientras permanecíamos allí, abrazadas bajo la tenue luz de mi oficina, sentí una profunda paz. Sí, el camino por delante sería difícil. Habría más juicios, más conversaciones incómodas, más obstáculos legales que superar. Pero con Jessica a mi lado, me sentía preparada para afrontarlo todo. Esa noche, mientras yacíamos enredadas en la cama, Jessica se incorporó apoyándose en un codo, mirándome con una mezcla de amor e incertidumbre. «Marie», dijo suavemente, «¿estás segura de esto? De nosotras. No es demasiado tarde para». La callé con un dedo en los labios. «Estoy seguro», dije con firmeza. «Más seguro que nunca de nada. Eres la indicada para mí, Jess. El amor de mi vida. Mi segunda oportunidad de ser feliz. Y no te voy a dejar ir. No otra vez». Ella sonrió, con lágrimas asomando en sus ojos, y se inclinó para tocarme. Al unirse nuestros cuerpos, sentí una oleada de esperanza para el futuro. Sin importar los desafíos que nos deparara el destino, los enfrentaríamos juntos. Esa noche, mientras me quedaba dormido, con la respiración tranquila de Jessica a mi lado, me di cuenta de algo: por primera vez en años, era verdaderamente feliz. El camino hasta aquí había sido difícil, lleno de dolor y decisiones complicadas, pero al tener en mis brazos a la mujer que amaba, supe sin lugar a dudas que todo había valido la pena. Este era mi lugar. Este era mi final feliz, y solo era el comienzo. Con el paso de los meses, Jessica y yo nos adaptamos a una nueva rutina. La tormenta inicial de chismes y juicio fue disminuyendo gradualmente, reemplazada por una aceptación silenciosa por parte de la mayoría de nuestros colegas y amigos. Nos esforzábamos por mantener una relación profesional en el trabajo, pero era difícil ocultar la chispa que había entre nosotros. Una fresca mañana de otoño, mientras estábamos sentados en mi oficina revisando los informes trimestrales, Jessica me miró con una mirada traviesa. «Sabes», dijo en voz baja, «siempre me he preguntado cómo sería tocarte hasta dejarte sin sentido aquí mismo, sobre este escritorio». Sentí que me sonrojaba. «Jess», le advertí, pero no había verdadera pasión en mis palabras. «Estamos en el trabajo». Se inclinó hacia mí, su cabello rubio cayendo hacia adelante para rozar mi mejilla. «¿Y bien?» «Vive un poco, Marie». Por un instante, sentí la tentación, pero la realidad se impuso. Luego, prometí con voz ronca: «Cuando estemos en casa». Jessica hizo un puchero juguetón, pero volvió a los informes. Mientras la observaba, con el ceño fruncido por la concentración, me maravillaba de lo bien que se había integrado en mi vida, o quizás de cómo yo me había integrado en la suya. Esa tarde, al salir de la oficina de la mano, vi nuestro reflejo en los espejos del vestíbulo,
dos mujeres exitosas, claramente enamoradas. Nada que ver con la pareja indecisa y conflictiva que habíamos sido hacía tan solo unos meses. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jessica, al notar mi expresión pensativa. Le apreté la mano. ¿Cuánto hemos avanzado? Qué bien se siente esto. Ella sonrió, esa sonrisa radiante que siempre me aceleraba el corazón. Se siente bien, ¿verdad? Mientras volvíamos a casa en coche, una idea que llevaba semanas rondando por mi cabeza finalmente se concretó. Jess, dije, intentando que mi voz sonara natural, ¿qué te parecería si nos mudáramos juntas? Me miró, con el rostro iluminado por la sorpresa y la alegría. ¿De verdad? ¿Estás preparada para eso? Asentí con la cabeza, sintiéndome repentinamente nerviosa. Quiero decir, sí lo estás. Sé que es un gran paso, y con todo lo que ha pasado. Jessica me interrumpió con un toque, casi haciéndome perder el control del coche. Sí, dijo simplemente. 1000 veces sí. Las siguientes semanas fueron un torbellino de búsqueda de apartamento, mudanzas y más papeleo legal. Mientras lidiábamos con las complejidades de unir nuestras vidas, hubo momentos de estrés y dudas, por supuesto. Más de una vez, me encontré mirando fotos antiguas de Sara y yo, preguntándome si estaba tomando la decisión correcta. Pero entonces Jessica me abrazaba, me tocaba la sien y todas mis dudas se desvanecían. Esto era lo correcto. Este era mi lugar. Finalmente, llegó el día de mudarnos a nuestro nuevo hogar, un espacioso condominio con vista al horizonte de la ciudad. Mientras estábamos rodeados de cajas y plástico de burbujas, contemplando nuestro nuevo espacio, Jessica se giró hacia mí con una sonrisa. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, me preguntó. Levanté una ceja. ¿Qué tenemos mucho que desempacar? Ella se rió y me acercó a ella. No, tonta. Significa que podremos inaugurar todas las habitaciones de este lugar. Sentí un calor familiar en el estómago al oír sus palabras. En todas las habitaciones, ¿eh? Cada una de ellas, ronroneó, enfatizando cada palabra con un toque. Esa noche no pudimos desempacar mucho. El fin de semana siguiente, decidimos organizar una pequeña fiesta de inauguración. Fue como una declaración de intenciones, una muestra de nuestro compromiso con esta nueva vida juntos, pasara lo que pasara. Mientras nuestros amigos y compañeros charlaban, bebiendo vino y admirando las vistas, me encontré en un rincón tranquilo con Kendra, mi amiga de toda la vida. Parece feliz, observó, con los ojos brillantes. Sonreí al ver a Jessica reírse de algo al otro lado de la habitación. Lo estoy, dije simplemente. Más feliz que nunca, bueno, quizás de toda mi vida. Kendra me apretó el brazo. Me alegro. Te lo mereces, Marie. Las dos os lo merecéis. Mientras la fiesta llegaba a su fin y nuestros últimos invitados se marchaban poco a poco, Jessica y yo nos quedamos en nuestro balcón, contemplando las luces centelleantes de la ciudad. Entonces, dijo, rodeándome la cintura con un brazo, ¿fue todo lo que esperabas? Me incliné hacia ella, inhalando el aroma familiar de su perfume. Fue perfecto. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué es eso? Me giré para mirarla, y le acaricié el rostro con las manos. El comienzo de nosotros. Mis manos, esto es solo el comienzo. Tenemos toda la vida por delante, Jess, y estoy deseando pasar cada momento contigo. Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Te amo, Marie Wright. Y yo te amo, Jessica Ward, respondí, sellando las palabras con un toque. Mientras estábamos allí, abrazados, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies, sentí una profunda paz y una sensación de plenitud. Sí, el camino hasta llegar aquí había sido accidentado, sí, había habido dolor y pérdidas en el camino. Pero allí, al borde de nuestra nueva vida juntos, supe sin lugar a dudas que todo había valido la pena. Este era nuestro nuevo comienzo, nuestra segunda oportunidad en el amor, y estaba decidida a aprovechar al máximo cada instante. Más tarde esa noche, mientras yacíamos enredadas en nuestra nueva cama, Jessica se incorporó apoyándose en un codo, con sus ojos azules serios en la penumbra. Marie, dijo suavemente, quiero que sepas que estoy totalmente comprometida. Esto, nosotras, lo es todo para mí.
Sé que ambas hemos sufrido antes, pero te prometo que no me iré a ninguna parte. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos mientras la acercaba para tocarla. Yo tampoco, susurré contra sus labios. Estás atrapada conmigo, Jessica Ward, para bien o para mal. Ella sonrió, con un brillo travieso en los ojos. ¿Es eso una propuesta, señorita Arai? Me reí y nos giré para quedar yo encima. Tal vez, bromeé. Tendrás que esperar y ver. Mientras nos perdíamos la una en la otra una vez más, me maravillaba de los giros y vueltas que nos habían traído hasta aquí, de novias universitarias a exitosas empresarias, de amores perdidos a reencuentros. No había sido un camino fácil, pero al tener a Jessica en mis brazos, supe que no cambiaría ni un solo paso. Esta era nuestra historia, nuestro amor, y apenas comenzaba. Un año después. Un año. Ese era el tiempo que había pasado desde que Jessica y yo nos mudamos juntas, desde que dimos ese salto de fe hacia nuestro futuro en común. Mientras estaba en nuestro balcón viendo la puesta de sol sobre Moreno Valley, no pude evitar maravillarme de cuánto había cambiado todo. Por supuesto, el último año no había sido un camino de rosas. Tuvimos nuestras discusiones, sobre todo por el equilibrio entre la vida laboral y personal, y por las dificultades de compaginar nuestra relación profesional con la personal. Hubo noches en las que me despertaba empapado en sudor frío, atormentado por los recuerdos de Sara y la vida que había dejado atrás. Pero a pesar de todo, Jessica fue mi apoyo incondicional. Me sostuvo cuando la culpa se volvió abrumadora, celebró conmigo cuando conseguimos un cliente importante y me amó profundamente en las buenas y en las malas. Mientras saboreaba mi café, absorta en mis pensamientos, sentí los brazos de Jessica rodear mi cintura por detrás. ¿En qué piensas?, murmuró, apoyando la barbilla en mi hombro. Me recosté en su abrazo, saboreando el calor de su cuerpo contra el mío. Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado. ¿Puedes creer que ya ha pasado un año? Acarició suavemente el cuello. El mejor año de mi vida, dijo simplemente. Me giré entre sus brazos, observando su rostro. Las líneas alrededor de sus ojos se habían acentuado ligeramente, un testimonio de las dificultades que habíamos afrontado, pero sus ojos azules aún brillaban con el mismo amor y picardía que habían cautivado mi corazón hacía tantos años. El mío también, susurré, acercándome para tocarla. La propuesta. Más tarde esa noche, mientras paseábamos de la mano por la playa, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Jessica parecía nerviosa, inquieta de una manera inusual en ella. «Jess», pregunté, deteniéndome para mirarla. ¿Todo bien? Respiró hondo y luego se arrodilló en la arena. Sentí un vuelco en el corazón cuando sacó una pequeña caja de terciopelo. Mary Wright, comenzó, con la voz temblorosa. Hace 30 años te dejé ir y fue el mayor error de mi vida. No voy a cometerlo de nuevo. Eres el amor de mi vida, mi compañero en todo el sentido de la palabra. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas empañaron mi vista mientras asentía, incapaz de hablar. Jessica deslizó el anillo en mi dedo, un hermoso zafiro que hacía juego con sus ojos, y la levanté, tocándola con todo el amor y la pasión que sentía. Al separarnos, entre risas y lágrimas, me invadió una sensación de déjà vu. Allí estábamos, en una playa al atardecer, igual que en la universidad, pero esta vez éramos mayores, más sabios y no teníamos miedo de luchar por nuestro amor. «Sabes», dije, secándome una lágrima, tenía pensado proponerte matrimonio la semana que viene. Supongo que te me adelantaste. Jessica rió, con los ojos brillantes. Las grandes mentes piensan igual. Entonces, eso es un sí. La acerqué a mí, apoyando mi frente contra la suya. Es un sí rotundo. El nuevo capítulo. Aquella noche celebramos con champán y pasión, nuestros cuerpos moviéndose al unísono con la familiaridad de amantes de toda la vida y la emoción de una pareja recién comprometida. Después, mientras yacíamos enredados entre las sábanas, dibujé con suavidad figuras en la piel de Jessica. ¿En qué estás pensando?, preguntó con voz suave en la oscuridad. Me incorporé apoyándome en un codo, mirándola. Estoy pensando en lo afortunada que soy. En lo agradecida que estoy de que hayas vuelto a mi vida. Extendió la mano y me acarició el rostro. Ambas somos afortunadas.
Esta es nuestra segunda oportunidad, Marie, y pienso aprovecharla al máximo. Al inclinarme para tocarla, me invadió una sensación de plenitud, de volver a casa. Este era mi lugar, con esta mujer que me había robado el corazón 2 veces en una sola vida. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en nuestro balcón, la realidad empezó a hacerse presente. Teníamos una boda que planear, familias a las que informar y una vida que construir juntos. «Sabes», dijo Jessica con un dejo de preocupación en la voz, «no todo el mundo se va a alegrar. Seguirá habiendo críticas, murmullos». Le tomé la mano y la apreté suavemente. «Déjalos hablar. Sabemos lo que tenemos, Jess. Es real y vale la pena luchar por ello». Ella sonrió y llevó nuestras manos entrelazadas a sus labios. «Tienes razón. Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad?» Mientras estábamos allí sentados planeando nuestro futuro juntos, pensé en el largo y tortuoso camino que nos había traído hasta aquí, el desamor, los años separados, el reencuentro complicado. No había sido fácil, y sabía que habría más desafíos por delante. Pero al mirar a Jessica, su cabello rubio resplandeciendo bajo el sol de la mañana, sus ojos azules llenos de amor y esperanza, supe una cosa con certeza. Cada lucha, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena. Este fue nuestro final feliz, merecido, por ello, aún más valioso. Al chocar nuestras tazas de café para brindar por nuestro compromiso, sentí una oleada de emoción por el futuro. Teníamos una boda que planear, una vida que construir y una historia de amor que seguir escribiendo, día a día. Este no era el final de nuestra historia, en muchos sentidos, era solo el comienzo. «Por nosotros», dije, levantando mi taza. Jessica sonrió, esa sonrisa radiante que aún me aceleraba el corazón. «Por nosotros», repitió. «Y por las segundas oportunidades». Mientras el sol de la mañana nos calentaba el rostro y la promesa de un nuevo día se extendía ante nosotros, supe que, sin importar los desafíos que nos deparara el futuro, los enfrentaríamos juntos. Porque eso es lo que hace el verdadero amor, persevera, se fortalece y siempre, siempre encuentra la manera. ¿Y nuestro amor? Ya había superado la tormenta de 3 décadas separados. No había nada que no pudiéramos afrontar mientras lo hiciéramos juntos. Este era nuestro final feliz, y esto era solo el comienzo.